Y si boleteamos en redes sociales al papá biológico de mi bendición, quédate a escuchar esta historia que te va a encantar porque yo sé que a ti te gusta el chisme, amiga, yo lo sé. Pero voy a empezar a contarte un poco de mi historia para que puedas entender. Mi vida nunca fue fácil y eso lo supe desde muy pequeña. Nací en el seno de una familia disfuncional, rota, marcada por la ausencia de un padre que a pesar de tener los medios económicos no quiso hacerse cargo de mí. Y como si fuera poco, tampoco hubo abrazos suyos, ni palabras de aliento, ni ese refugio que una niña espera encontrar en la figura paterna. Todo lo que dio fue obligado, como si mi existencia fuese una carga más que una bendición. Crecí al lado de mi mamá, una mujer valiente y trabajadora, que hizo todo lo posible por sacarme adelante, que trabajaba duro para sostenerme y como siempre sentí un vacío, el de no saber qué era el amor de un padre. Esa ausencia se convirtió en una herida que con el tiempo me llevó a buscar aceptación en otras partes, en parejas, en amigos, incluso en mi propia familia. Me esforzaba por ser suficiente para todos sin darme cuenta de que en ese intento me olvidaba de mí. Años después, ya siendo profesional, decidí mudarme a otra ciudad. Buscaba nuevos comienzos y terminé llegando allá por una conexión inesperada. Conocí al hermano del novio de una amiga. Lo cierto es que ese chico no era para nada mi tipo, pero ya con todo lo que había vivido, con todo lo que les he contado, mis vacíos emocionales, mi necesidad de afecto y mi falta de amor propio, pasó lo que ya se imaginan. Terminé ilusionándome con él. Fue él quien mostró interés primero, quien buscó el contacto, quien me hizo sentir que tal vez, por fin, alguien me iba a elegir sinceramente. Pero la verdad es que su vida era un enredo. Cuando vio que yo sí quería una relación seria, él simplemente retrocedió. Y ahí estaba yo de nuevo, creyendo que tenía algo real, cuando en realidad creo que era la única que pensaba que aquello era una relación. Pero no fue solo por él que decidí mudarme a esa nueva ciudad. También me movía el deseo de seguir creciendo como docente, continuar con mi carrera, de abrirme paso profesionalmente. Pensaba que quizá ese cambio me traería estabilidad en todos los sentidos: trabajo, hogar, amor. Pero Dios tenía otros planes para mí. Al llegar todo era nuevo, incierto, pero también lleno de esperanza. Yo quería que las cosas funcionaran, tanto en mi vida laboral como en esa relación, que al menos en mi cabeza podría llegar a ser algo bonito. Pensaba que al ver mi esfuerzo, mis ganas de construir algo, de quedarme en esa ciudad, avanzar, tal vez todo se volvería más real entre nosotros, más serio, más comprometido. Pero qué equivocada estaba yo. No, yo me acuerdo de esto y me da risa, de verdad. Nada funcionó al final. Yo insistí, claro que sí, no me da pena decirlo, porque una parte de mí quería hacerlo funcionar, pero llegó un momento en que la persona se cansa y yo sí me aburrí. En ese momento sentí que me dolía, pero me fui de ahí. Pero ahí todo estaba súper bien, ahí no había pasado nada y aquí es donde viene lo bueno. Fue ahí cuando conocí al verdadero cucaracho de esta historia. Y ya sé que van a pensar otra vez, no te das un respiro, porque todo te pasa tan seguido. Pero ya lo dije desde el principio, no era amor, era necesidad, era esa búsqueda constante de afecto, de un lugar en el mundo, de un sí que nadie me había sabido dar. Me ilusionaba, sí, pero no porque estuviera enamorada, era porque quería ser aceptada, quería sentirme suficiente. Este cucaracho, a quien llamaremos el donante, porque así es como yo le digo, porque es lo único que fue en esta historia. Me dijo que tenía 20 años, yo tenía 23, no vi mucha diferencia, hablaba con una seguridad y yo me dejé enredar. La verdad es que sí me dejé llevar por las palabras bonitas, porque me presentó con su familia, me daba atención y eso era lo que yo necesitaba. Yo buscaba era eso, que me quisieran, que me dieran atención, que me dieran un lugar. Y sí, rápidamente quedé embarazada, porque mire, no hay cosa más segura para preñar que un mondao. A mí realmente no me asustó la idea de mi embarazo, al contrario, yo fui la persona más feliz del mundo. No sé si para llenar vacíos, quizás sí, para sanar heridas y posiblemente si alguien me quiere juzgar, que lo haga. Pero la verdad es que ese niño, mi hijo, vino a hacer eso. Justamente eso, llenar espacios rotos, darme razones nuevas, reconstruirme desde el amor. Yo ya era una adulta, profesional, trabajaba, independiente prácticamente, aunque siempre conté con mi mamá, eso sí.
Pero cuando le conté al cucaracho que yo estaba embarazada, la primera reacción de él fue decir que no quería el bebé. Me insinuó que no lo tuviera, así sin rodeo, sin pensarlo dos veces. Para él era sencillo no asumir nada, hacerse a un lado, pero para mí no, porque yo crecí con una idea clara. Si algún día llegaba a quedar embarazada, sería para tener ese hijo y responder por él, punto. No había espacio para abandonar. Y eso fue exactamente lo que hice, asumir, amar y proteger. Pero él a su barco le llamó libertad. Y no solo tuve que hacerme cargo sola, también me tocó aguantar las palabras hirientes de su mamá y de su hermano, que no sé si es hermano o hermana porque esa lengua la tiene bien larga. Pero a pesar de todo eso, yo me disfruté mi embarazo. No fue feo, fue muy bonito porque fue la primera vez en mi vida que sentí que algo valioso me pertenecía de verdad, que nadie podía quitarme, que fue el comienzo del amor más puro que jamás había conocido. Lo que sí fue difícil y creo que fue la parte más dura fue quedarme sola. Cuando llegué a esa ciudad me quedé en casa de una supuesta amiga, pero apenas le conté que estaba embarazada, me dijo que ya yo no podía seguir viviendo con ella. Como si yo le hubiese estado pidiendo para los pañales. Y todo fue influenciada por otra amiga de ella, que no era ni su amiga. Simplemente era una persona cizañera a la que por alguna extraña razón yo no le caía bien. Pero a la final cada quien recibe su merecido. Y ahí estaba yo, en una ciudad donde nadie me conocía, sin familia, sin pareja, sin hogar, pero con un hijo creciendo en mi vientre y con una certeza inquebrantable: yo sí me voy a quedar para él. Así pasaron los meses y yo seguía gestando mi hijo, mi todo. Terminé viviendo con unos amigos que al principio eran casi desconocidos, pero resultaron ser buenas personas. Pagábamos una casa entre los tres, cada quien con su habitación, nada lujoso, pero era un techo seguro. Y eso en ese momento era lo que yo necesitaba. Cuando llegó el nacimiento de mi hijo, fue la novia de uno de sus amigos que estuvo conmigo. Ella fue mi apoyo, estuvo allí en la sala de parto, una desconocida que me abrazó como si me conociera toda la vida. Con ella pasaron muchas cosas, quizás por inmadurez, pero le estaré eternamente agradecida por estar en ese momento de mi vida. El mismo día de mi parto, mi amiga le escribió a la mamá del cucaracho donante, pero la doña le respondió que cuando el niño naciera se le haría la prueba de ADN para comprobar si era hijo de él o no. Oye, ¿yo por qué querría amarrar a un mondao como padre de mi hijo? Si fuera de otro, ¿por qué mejor no decirle al otro que sí podía responder y decirle a un mondao? Dime tú por qué. El donante hacía un mes se había ido de la ciudad para el pueblo de él para no estar cuando el niño naciera. Se esfumó como el cobarde que es. Cuando el niño tenía 40 días decidí ir al ICBF. Inicié un proceso legal para que asumiera su responsabilidad. No por plata, lo hice porque necesitaba que se tragara cada una de las palabras llenas de desprecio. Pero ahora me arrepiento lo inmadura que fui, porque lo mejor hubiese sido no ponerle ese puerco apellido. Y ahora, después de 8 años, sigo en un proceso legal con él para que responda, para que se haga cargo, porque he intentado por todos los medios quitarle el apellido, privarlo de la patria potestad, pero la justicia es así: ni me dejan quitarle el apellido, ni lo obligan a responder. No manda la plata cuando tiene que mandarla, no manda lo que tiene que mandar, pero se llena la boca diciendo que yo no le dejo ver al niño, que yo se lo prohíbo ver. Y el año pasado, cuando fuimos a la ciudad donde él vive y estuvimos ahí 5 días, y le estuve diciendo desde mucho antes de que viajáramos, y él se apareció justo a las 5 de la tarde del día antes de nosotros regresarnos. Ese hombre, si es que se le puede llamar así, nunca, jamás será un padre para mi hijo. Un padre fue lo que se ganó mi hijo, que es mi esposo. Desde que lo conocí, ha sido un papá que lo cuida, que lo protege, que provee, que está para cuando llora, para cuando está feliz, cuando juega, cuando lo duerme, cuando está enfermo. Eso es ser un buen papá. Después de esta historia, solo espero que me dejen su humilde opinión en los comentarios. ¡Picos!